Estaba leyendo nuevamente mi primera novela, El amante psicorrígido, y me puse a recordar los tiempos en los cuales estaba comenzando como escritor. En ese tiempo yo me dedicaba únicamente a escribir cuentos cortos. Por eso me gustaría que hoy habláramos sobre cómo escribir cuentos y no volverse loco en el intento. Si el hecho no es lo suficientemente importante, entonces no podemos construir un cuento. En el video anterior de cuentos habíamos hablado sobre que necesitamos una trama única. Esto significa que el hecho debe ser importante y debe agradar al lector para que capte toda su atención. Esto no significa que debamos centrarnos en los temas que los lectores quieren leer para escribir nuestro cuento, porque así le vamos a quitar originalidad. Pero sí debemos tener claro que necesitamos un hecho que sea lo suficientemente importante. Les voy a dar un ejemplo de esto. Un estudiante va a la universidad en moto. Eso no es materia para escribir un cuento. Sin embargo, un estudiante que va a la universidad en moto y tuvo un accidente de tránsito sí es materia para construir un cuento. A través del conflicto se pueden transmitir muchísimas emociones, sentimientos, para que el lector se pueda emocionar con la historia que estamos contando. Por eso hay que aprender a identificar dónde tenemos un hecho importante que podamos convertir en una historia, para que así podamos transmitir todo lo que queremos a nuestros lectores. Si realmente quieres considerarte un maestro cuentista, tienes que practicar, practicar y seguir practicando. Esto no se puede cambiar. Tienes que escribir todos los días, porque una técnica perfecta no se logra de la noche a la mañana. Los estudios que hagas son muy importantes para seguir aprendiendo y seguir educándote sobre cómo escribir correctamente un cuento. Pero si no practicas, todos esos conocimientos se van a quedar en el vacío y no vas a lograr nada. Un cuento no es solamente tener la habilidad de contar historias, sino también pulir la técnica y saber qué es lo que estamos haciendo con toda la conciencia del caso. Un punto importante del arte de ser cuentista es que no te distraigas. Tienes que ir pegadito a la historia que estás contando para que no empieces a desvariar con eventos secundarios que no tienen nada que ver con lo que estás contando. Ejemplo, si me estás contando que el motociclista tuvo un accidente mientras iba a la universidad, entonces no me cuentes los problemas que tenía dentro de la clase que iba a ver, o la relación amorosa que estaba llevando con una compañera de la universidad, si eso no va directamente ligado al accidente. Una diferencia particular entre una novela y un cuento es que la novela es extensa, mientras que el cuento es corto, pero mucho más intenso. ¿Cómo se logra esta intensidad del cuento? Lo que pasa en una novela es que es muy analítica. Muchas veces nos da paso a historias secundarias donde podemos pensar, aprender a querer a los personajes, a odiarlos, y como ya les había comentado antes, a veces los escritores sentimos que en nuestras novelas los personajes piensan y actúan por sí mismos y hacen lo que les da la gana. En un cuento esto se debe evitar. En un cuento debemos ser dictadores a la hora de escribir y controlar la personalidad de nuestros personajes para que sea una sola historia, lineal, pero con muchísima atención, muchísima intensidad, y que todo el tiempo tenga al lector pegado del libro, porque es una sola historia que nos va a tener con las emociones subidas. Comienza el cuento con todo. Debes comenzar el cuento con el protagonista en acción, ya sea física o psicológica, pero en acción.
y el meollo del asunto, el conflicto principal, no debe estar muy lejos del inicio. Esto para evitar que el lector se canse o se distraiga esperando a que la historia empiece a ser emocionante. Por eso debe ser emocionante desde el principio. El protagonista debe empezar en acción, haciendo lo que lo va a llevar al conflicto, y debemos llegar rápidamente a él. Muchos de ustedes pensarán que es mucho más difícil escribir una novela por su extensión. Sin embargo, el cuento es el género literario más difícil y más cerrado. No está abierto a innovaciones o cambios, por lo cual, para poder llamarte cuentista, tienes que iniciar bien el cuento, tener bien el nudo y tener correctamente el desenlace sin tener debilidades en tu cuento ni desviaciones a segundas historias, como ya se lo había contado. Por ser tan rígido es muy difícil de tratar, y quien logre esta técnica correctamente puede llamarse a sí mismo cuentista. Para poder ser un experto cuentista no podemos dejarnos llevar solamente por nuestra inspiración soñadora de escribir. También debemos dominar las técnicas, porque cuando tú escribes solamente con esa inspiración soñadora y ese fuego interno que tienes para acercarte a la hoja en blanco, va a llegar un momento en el cual se te acabe esa inspiración o no quieras escribir y no vas a poder hacer nada para moldear tu cuento o para escribir simplemente con técnica o con las opciones externas y las historias externas que no estén relacionadas con tu vida íntima y con la pasión que tienes en ese momento. Entonces, si tienes pasión soñadora pero no tienes técnica, entonces estás contando solamente con ese fuego interno, y en algún momento, si se te llega a apagar o se te llega a reducir, entonces no vas a poder continuar. Por lo tanto, tienes que ponerte serio con el oficio de ser escritor, porque es un oficio como cualquier otro, y para eso necesitamos disciplina, técnica y muchas ganas. Estos son mis consejos para que puedas tener bases más sólidas a la hora de querer escribir un cuento o dedicarte a la profesión de cuentista. Ya sabes que puedes seguirlos o enloquecer en el proceso. Nos vemos en un próximo video.